Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Dios les bendiga. Y desde ya, feliz año nuevo. Les voy a hacer una consulta. ¿Ocupan un poquito más de luz para este espacio? ¿No? ¿Nos quedamos así? Ok, excelente. Bueno, primero que nada, que Dios les bendiga y qué bueno que ustedes están hoy aquí, que han apartado este espacio. Hoy es un día que hay muchas carreras, ¿verdad que sí? Estas fechas son así. Y el hecho de que ustedes estén aquí tomando este tiempo, para mí es muy valioso. Que Dios les bendiga y también a las personas que nos estarán viendo a través de la transmisión, al otro lado de las cámaras. Qué bueno que están también tomando este espacio para que juntos agradezcamos a Dios en este momento. Voy a invitarle a que vaya conmigo al Salmo 105 en el Antiguo Testamento. Salmo 105. A ver si me pueden acompañar allí ustedes con sus Biblias. Salmo 105. Este es un tiempo, cierre de año y principio de año, pero sobre todo cierre de año. Este es un tiempo en el que normalmente los seres humanos volvemos a ver hacia atrás, ¿verdad? Y tratamos de pensar un poquito en todo lo que ha pasado, por lo menos en este último año. Y tratamos algunas veces también de hacer una especie de evaluación del año, de los logros, de las metas alcanzadas, de los propósitos que nos planteamos al inicio del año. Y también es un tiempo en el que de repente surgen nuevos planteamientos y nuevos propósitos de cara al año que viene. Así que para reflexionar hoy en la palabra de Dios acerca de este proceso, este tiempo de transición de año viejo a año nuevo, me ha parecido a mí bien que vayamos al Salmo 105, un salmo que es considerado un salmo histórico, porque es un salmo que recapitula parte muy importante de la historia del pueblo de Israel, para exaltar el nombre del Señor y para invitarnos a nosotros como pueblo de Dios también, al igual que al pueblo de Israel en aquel entonces, para invitarnos a nosotros a alabar, a exaltar el nombre de nuestro Señor. Voy a leer, usted me sigue con su vista, los primeros 6 versículos nada más por el momento. Salmo 105 dice así: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendientes de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Oremos un momento. Señor, exaltamos tu nombre, oh Dios. Este es un buen momento para mirar hacia atrás y para recordar nuestra propia historia, para recordar también tu interacción en nuestra historia, porque tú siempre has estado presente en nuestra historia, aún antes de venir nosotros a este mundo. Ya tú, Señor, estabas escribiendo nuestra historia. Y hoy, al igual que el pueblo de Israel, es invitado en este salmo
nosotros también somos invitados para alabar tu nombre. Y esta es una noche para alabar tu nombre por todas tus maravillas, para no olvidarnos de lo que tú has hecho. Y pensando en ello, Señor, queremos buscar tu rostro, como lo dice aquí el texto, y queremos exaltarte. Recibe gloria y enséñanos a través de esta palabra hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les decía que el Salmo 105 es un salmo histórico. Es histórico porque recuerda parte de la historia del pueblo de Israel. Y como lo vamos a ver conforme vayamos avanzando en las lecturas que vamos a tener hoy, nos vamos a dar cuenta de esos elementos que el salmista está rescatando, por los cuales desde el inicio el salmo nos presenta una excitativa, una invitación, una exhortación, como al pueblo de Israel, a nosotros también, para alabar el nombre de Jehová. Pero quiero adelantar que el salmo descansa, me parece a mí, en dos versículos claves. Uno de ellos es el versículo número 8 y el otro es el versículo número 42, donde en ambos versículos se expresa que todo lo que el Señor ha hecho en el pueblo de Israel y en nuestras vidas también, todo lo ha hecho porque Él se ha acordado de sus palabras, de sus promesas, de su compromiso, un compromiso que Él ha asumido por sí mismo. Cuando hablamos de un compromiso, no es algo que Él esté obligado a hacer porque nos deba algo a nosotros, sino porque a sí mismo se ha propuesto traer bendición a nuestras vidas y a nuestra historia. El versículo número 8 dice así: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó, añado el versículo 9, con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Se acordó el Señor de su pacto, de la palabra de su pacto. Versículo 42 también dice: porque se acordó de su santa palabra. Se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Y eso es lo que vamos a ver conforme vayamos ahí leyendo el Salmo. Nos vamos a percatar de que el Señor ha actuado conforme a sus propósitos, conforme a su propuesta, conforme a su santa voluntad. Hijita, hagamos algo. Trae la sillita de la par y te sientas a la par de tu hermano. Sí, por favor, gracias, mi amor. Excelente, gracias. Disculpe. Entonces vamos a ver, hermanas y hermanos, en el Salmo que la fidelidad de Dios a sus promesas es implacable. No hay nada que la detenga. No hay nada que la estorbe. El Señor es fiel a sus propósitos, a sus planteamientos, a su compromiso. Es fiel a su palabra. Y porque Él prometió, Él cumplió. Y porque Él prometió, Él cumplirá también en nuestras vidas en todo momento. Así que vamos a ir viendo un poquito en el Salmo las etapas o quizás las secciones del Salmo. Es un Salmo relativamente extenso, 45 versículos. Entonces, en realidad tiene varias secciones, pero es importante ir mencionándolas para tratar de ir tomando el hilo del pensamiento que discurre a través de lo que el salmista nos está diciendo. Primero que nada, la introducción, los versículos 1 al 6 que acabamos de leer. El Salmo, como les decía, inicia con una exhortación, con una invitación, una palabra de motivación, un imperativo: alabad a Jehová. Ese es el inicio del Salmo. Aunque el verbo como tal, el verbo alabar, quiere decir dar gracias al Señor, pero el Salmo en estos primeros versículos de introducción nos describe todo lo que implica ese
ese mandato, esa invitación de alabar el nombre del Señor. Vean ustedes, alabar el nombre del Señor, como lo dice en el mismo versículo número 1, es también invocar su nombre. O sea, es procurar nosotros someternos bajo el nombre del Señor. La idea de invocar el nombre del Señor es invitarlo a que Él en todo momento gobierne nuestra vida y esté por encima de nosotros. Es traerlo para que sea sobre nosotros como un techo que nos protege contra las inclemencias del tiempo. Esa es la idea de invocar el nombre del Señor. Es la idea de traerlo a nuestra vida. También dice el versículo número 1 en la parte final, dice: dad a conocer sus obras a los pueblos. Esto es también alabar el nombre del Señor, es dar a conocer el nombre del Señor. O sea, que en el lugar donde usted y yo estemos, vivimos, las personas con las que nosotros compartamos, que demos a conocer el nombre de Dios a ellos, que les hablemos de las maravillas que Dios ha hecho, no solamente aquí entre nosotros como creyentes, sino también con aquellos que no sean creyentes, pero que son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudio y todo lo demás que podamos incluir en ese círculo de personas que nos rodean. Dar a conocer las obras del Señor, hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Ahora Ernesto recordaba un episodio en su historia 2018, ¿verdad? Cuando estabas en el hospital, así es, eso es lo que vino a mi mente cuando estabas hablando de eso, ¿no? Bueno, ahí él tuvo sus vecinos, algunos de ellos creyentes, otros de repente no. Pero allí en ese lugar, él dio testimonio del Señor, ¿sí o no? Esa es la idea. La idea es dar a conocer el nombre del Señor, y eso es parte de alabar el nombre del Señor. También el Salmo dice que debemos cantarle, y debemos cantarle salmos, y debemos hablar de las maravillas que el Señor ha hecho. Debemos cantarle. Mi hermana y mi hermano, vea, una persona que disfruta la gloria de Dios en su vida es una persona que consecuentemente en el transcurso del pasar de los días alaba al Señor con su cántico, aunque no sea un excelente cantante. Puede ser una persona sumamente desentonada en términos artísticos, pero si su corazón está lleno de agradecimiento y de alabanza para el Señor toma eso como una ofrenda de olor fragante y se goza en lo que esa persona está haciendo. Cantarle día a día, exaltar el nombre del Señor con nuestro cántico, no solo en el templo, también en la casa. Cuando usted está, hermana, lavando los trastes, limpiando el piso, lavando la ropa, o cuando usted está en su casa haciendo teletrabajo, o en cualquier actividad, hermano, cuando usted anda en la calle haciendo sus labores, o cuando usted sale a hacer ejercicio, hermana, hermano, en todo momento cantar al Señor. Bueno, si haciendo ejercicio le da el aire para cantar también, ¿verdad? Pero la idea es cantar, es exaltar, es pensar en Dios, es pensar en sus maravillas y prorrumpir en una alabanza. El Señor nos manda a eso. Alabar el nombre del Señor, como lo dice también el verso número 3, dice, es gloriarnos en su santo nombre. Y una de las acepciones de la idea del término gloriarse es hacer brillar su nombre. Entonces, cuando algo bueno nos suceda, cuando algún éxito alcanzamos en la vida, cuando algún logro, alguna meta, alguna bendición tenemos, en todo momento debemos reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que hemos alcanzado, etcétera, todo eso es porque Dios así lo ha querido y nos lo ha dado. Porque Jehová, dice la Escritura, al que quiere, Él enriquece, y al que quiere, Él empobrece. ¿Sí o no? Así que Él puede levantarnos, Él puede hacernos caer. Sí, entonces cualquier cosa que nos suceda en la vida, nosotros debemos gloriarnos en el nombre del Señor. No es porque yo sea muy brillante, muy estudiado, muy preparado, sin duda alguna que su preparación algo ha tenido que ver con el lugar donde usted está en este momento. Pero déjeme decirle algo, por más brillantes que seamos los seres humanos, por más empoderados que estemos en cualquier lugar que estemos,
Si la bendición de Dios no está con nosotros, las puertas se nos van a cerrar y no nos va a ir bien en la vida. Él es el que abre el camino. Él es el que bendice nuestra vida. Por eso debemos hacerle a Él brillar, que Él luzca, que Él sea el que se deje ver en todo lo que pasa en nuestras vidas. También alabar el nombre del Señor, y esto es muy importante, versículo número 4: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Porque alabar es algo más que solo proferir palabras. Es un asunto que en realidad nace en lo más profundo de nuestro ser. Buscar el rostro del Señor en todo momento. Este tiempo es un tiempo propicio para buscar el rostro del Señor, para encomendarnos en sus manos, para reconocer todas las bendiciones, las victorias, los logros, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Él ha construido en nuestra vida, no solo en este año. Es inclusive bueno que miremos hacia atrás y recapitulemos todo lo que Dios ha hecho en nosotros desde que nacimos hasta el día de hoy. Y si vamos al pensamiento bíblico, desde antes de la fundación del mundo hasta el día de hoy. Y es más, si queremos ser un poco más amplios, desde antes de la fundación del mundo y hasta la eternidad. Porque los propósitos de Dios sobre nosotros no se centran solamente aquí, sobre la faz de la tierra, sino que van más allá de este mundo en lo que Él está preparando para nosotros. Así que debemos buscar su rostro. Debemos acercarnos a Él y, como dice otro pasaje, debemos buscarle de veras, de verdad, de veritas. No solamente en una manera superficial, sino de verdad reflexionar en quién es Él y lo que Él ha hecho por mí y en mí y a través de mí. No es usted. No es nadie de los grandes evangelistas o predicadores o de esas figuras famosas del mundo evangélico, ni de los artistas, cantantes y demás. Es los 6 versículos que alabar el nombre del Señor. Versículo número 5 dice, acordarnos de sus maravillas. De todo lo bueno que Dios ha hecho. Y después de haber hecho esta invitación, entonces el salmista empieza a hacer un recorrido sobre algunos de los eventos históricos en la vida del pueblo de Israel, en los cuales se puede ir recapitulando las maravillas de Dios sobre este pueblo. Y así como nosotros vamos a ver lo que Dios hizo sobre este pueblo, nosotros también podemos encontrar ecos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida también. Primero que nada, en los versículos del 8 al 11, ahí se nos expresa que estas maravillas de las que habla el Salmo, de las que nos ha invitado a recordar las maravillas del Señor y a dar a conocer esas maravillas y esas obras a otros pueblos, a otras personas a nuestro alrededor, una vez más, dice que son el resultado de un pacto hecho por Dios. Es el pacto con Abraham, el cual recapitula a Isaac y a Jacob y a todo el pueblo de su descendencia, como lo dicen estos versículos que leímos y vamos a releer. Versículo número 7 dice, Él es Jehová, nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, y la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Y desde ya el Salmo entonces nos ha presentado en estos primeros versículos no solo el pacto del que el Señor se ha acordado,
sino justamente con qué tiene que ver este pacto y a dónde va a desencadenar el Salmo. Justamente en los últimos versículos nos va a presentar al pueblo de Israel recibiendo esa bendición que le fue dada al mismo Abraham. Y lo que uno debe ver es que en el transcurso de la historia y del paso de los tiempos, pasan aproximadamente 5 siglos o poco más de siglos, que se dé el cumplimiento de esa promesa de entrar en la tierra prometida. Pero en medio de esa apertura del paréntesis donde Dios da la palabra y donde Dios cumple esta palabra, hay una serie de acontecimientos que el salmista va a recapitular. Y ellos son importantes para entender lo que Él ya nos ha dicho, que Dios se ha acordado de su pacto, y como Él se ha acordado de su pacto, cumplió su pacto, porque Él es fiel a su palabra y a sus promesas. Y eso es lo que celebramos hoy, mi hermana y mi hermano, usted y yo, es que Dios es fiel a su palabra y a sus promesas. Él se acuerda de lo que Él nos ha prometido y Él es implacable, nada ni nadie podrá estorbarlo. Entonces, esas maravillas tienen que ver, son el resultado del pacto que Dios ha hecho, un pacto que ya nosotros recordamos, está ya en el libro de Génesis capítulo número 12, y no vamos a ir a todos los versículos de los cuales hace referencia a este salmo, porque oiga, esto es un salmo histórico. Si nosotros empezamos a recapitular cada uno de los versículos del Antiguo Testamento, esto se nos hace muy grande. Yo le animo a que usted pueda ir, si gusta, haciendo esa recapitulación. Probablemente usted en su Biblia tiene algunas referencias y puede ir a cada uno de esos pasajes para recapitular los hechos que están mencionados en el Salmo. Pero como la mayoría, si no todos los que estamos aquí conocemos estas historias, entonces vamos a recapitular los hechos básicamente. Una vez más, Dios promete a Abraham y Dios cumple en la descendencia de Abraham conforme se lo planteó desde la eternidad. La siguiente sección en el Salmo, una vez más, esta segunda sección tiene que ver con el hecho de que todo lo que acontece y todo lo que se va a decir es resultado del pacto de Dios al cual él ha sido fiel y Él lo ha cumplido. Entonces, la siguiente sección nos va a presentar a nosotros, o empieza a hacer un recorrido por la trayectoria de Israel. Primero que nada, en el versículo número 16, nosotros leemos ahí: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Luego el verso 17 dice: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Luego dice en el verso 18: afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Y en esta recapitulación, lo que nosotros vemos es que Jehová provoca hambre en la tierra. Y ya aquí empezamos a entrar con un concepto bastante complejo, por decirlo así, dentro de lo que es las verdades que la Biblia nos transmite. Pero vean ustedes que aquí en esta sección vamos a encontrar nosotros que aún las cosas que no parecen ser buenas, y en efecto no lo son, porque tienen efectos impactantes, dolorosos y negativos sobre algunas cantidades de personas, pero aún esas cosas que no parecen ser tan buenas, aún esas cosas vienen en el concepto antiguo testamentario del pensamiento judío, y el salmista lo vierte de esta manera: aún esas cosas vienen de parte de Jehová, porque Él es soberano en todos los aspectos. Si bien es cierto, Él no participa del mal, pero Él lo limita o lo libera de acuerdo con su divina voluntad. Y esto es muy complejo, digámoslo así, de expresar, pero encontramos ese concepto en esta sección.
Luego nos dice que envía a José, envió un varón, envió un hombre delante de ellos, delante del pueblo de Israel. ¿A quién? A José. ¿Recuerdan ustedes todo lo que vivió José? Fue vendido por sus hermanos, querían matarlo, luego fue vendido, terminó siendo mayordomo o sirviente en Egipto, y después por una infamia y por una difamación terminó en la cárcel. Y recuerde usted, de allí de la cárcel le saca el Señor de una manera espectacular, y pasó de ser un reo en prisión, pasó a ser el Señor de toda la tierra de Egipto. Y usted recuerda en aquella historia en el libro de Génesis, en los últimos capítulos, que cuando los hermanos de José se presentan delante de él, ellos dicen: ahora sí nos va a ir mal con nuestro hermano, porque va a tomar venganza de nosotros. Pero en determinado momento en ese relato José les dice: no, un momento, yo no soy juez de ustedes. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo ha encaminado para bien, para hacer lo que hoy vemos. Es para preservarle la vida a mucho pueblo. Entonces José reconoce que en sus hechos dolorosos en su vida Dios estuvo presente, pero Dios estuvo presente para encauzar aquello para un propósito maravilloso. ¿Cuál era? El propósito era que el pueblo de Israel conservara su vida en medio de otra época de gran hambruna que hubo en aquel entonces. Y esto es parte de lo que nos transmite el Salmo. Hasta que se cumplió su predicción. Quiero hacer una pequeña aclaración sobre el versículo número 19. Dice: hasta la hora, fue puesto con grilletes José ahí en la cárcel, hasta la hora en que se cumplió su palabra, dice. Hay un traductor que lo vierte de esta forma, dice: hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden ustedes que José había interpretado unos sueños, el de el panadero y el copero, recuerdan ustedes, y en el momento que se cumple esta palabra de él, entonces allí, por medio de la bendición que viene derivado del cumplimiento de esa palabra que él dio, José dio esta palabra porque él interpretó los sueños, recuerden ustedes, entonces el Señor lo levanta, lo afirma y de esa forma lo aprueba para lo que hay posteriormente. Entonces, la idea es, mi hermana y mi hermano, que en esta sección lo que nosotros vamos a ver es cómo Dios prepara el camino para que el pueblo de Israel sea sostenido en un momento de hambruna. Luego el salmista continúa avanzando y en la siguiente sección, versículo 23, dice así: después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam. Y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió entonces el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Y vean una vez más este concepto, porque aquí la idea es Jehová trajo hambre, Jehová mandó a José, preparó a José y lo mandó a sufrir, pero luego lo levantó. Luego el pueblo de Israel creció, se multiplicó ahí en las afueras de Egipto, pero después Jehová endurece. Ese es lo que nos está diciendo el salmista. Una vez más, como en la óptica antiguo testamentaria encontramos que la bendición y la maldición tienen un solo origen, y es la misma persona de Jehová, la misma persona de Dios. Por eso creo yo en el Nuevo Testamento el Señor dice: no temáis o no os maravilléis, más bien dice Jesús, de que los espíritus se os sujeten, ni cosa similar, sino, o más bien dice el Señor: no temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo o destruir el cuerpo o arruinar el cuerpo, más bien temed a aquel que puede echar vuestra alma en el infierno. Y el único que tiene esa autoridad, mi hermana y mi hermano, es nuestro Dios. Aquel que al final de los tiempos va a juzgar a los vivos y a los muertos conforme a su palabra, y que los va a juzgar también conforme a su amor y a su plan. Aquel que aceptó el plan de amor de Dios en Cristo Jesús heredará vida eterna, pero lamentablemente el que rechazó a Cristo Jesús en las muchas oportunidades que tuvo sobre la faz de la tierra experimentará mal en aquel entonces
que está todavía en nuestro futuro, en nuestra teología escatológica o en lo que la Biblia nos habla que pasará en los últimos tiempos. Pero bueno, todo esto para decir, entonces, en esta otra sección nos habla de que Dios hizo que el pueblo de Israel se engrandeciera hasta que se levantaron los egipcios contra ellos, porque Jehová endureció el corazón de ellos contra su pueblo. Después de esto, el salmista entonces procede en la recapitulación histórica, y en el versículo número 26 hasta el 36, lo que vamos a ver es que Dios envía a Moisés y a Aarón y se recuerdan las maravillosas plagas de Egipto. Y tenemos que decirlo así: maravillosas plagas de Egipto. Fueron maravillosas porque dejaron ver el poder de Dios. Claro, fueron pestes, plagas, fueron dolores, calamidades, juicios sobre el pueblo de Egipto. Pero a través de ellos, el Señor, es lo que está diciéndonos el salmista, liberó a Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora, un pequeño detalle, versículo 26 en adelante. Vamos a leer algunos de estos versos. Dice: envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió, puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Dicho sea de paso, Cam es una forma en el lenguaje antiguo testamentario tardío de llamar a Egipto. Entonces puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos de su tierra, las primicias de toda su fuerza. Un detalle nada más que quiero mencionar aquí sobre el tema de las plagas es que el salmista no toma las plagas, primero que nada no es exhaustivo, no toma todas las plagas que acontecieron al pueblo de Egipto. Y lo segundo es que no las coloca en el mismo orden que sucedieron, porque no tiene el propósito de hacer un recuento histórico cronológico, sino que lo que está haciendo básicamente es llamando la atención del pueblo de Israel hacia las maravillas de Dios. Lo que Dios ha hecho básicamente es lo que Dios ha hecho, las cosas que son imposibles para el hombre, pero Dios lo hizo para traer salvación al pueblo de Israel. Porque cuando hablamos de la liberación de Israel, del pueblo de Egipto, de su esclavitud de Egipto, eso se conoce como la redención de Israel, la redención del pueblo, como Dios pagó un precio por ellos y los liberó, y como el Señor hizo cosas maravillosas y los liberó. Tiene que ver con la salvación de sus vidas. Dios también ha pagado un precio muy alto por usted y por mí, y nos ha salvado a nosotros haciendo cosas maravillosas. Hoy justamente estaba bajando yo las gradas de aquí, del templo. Esas gradas han dejado una huella profunda en mi vida en los últimos días. Y no sé por qué, cuando estaba bajando las gradas, estaba pensando justamente en que qué grande que es Dios, que siendo yo como fui y siendo yo como soy, me amó a mí y pagó un precio muy alto por mí. Gloria a Dios por su bondad. No merezco tanto amor. Y a la luz de lo que la Biblia nos enseña, ningún ser humano merecemos tanto amor. Pero Dios ha hecho lo imposible posible para mí. Como dijo Martín Lutero, en una ocasión dijo: cuando llegue al cielo 3 cosas me van a sorprender. Y dijo él: una es que mucha gente que yo pensé que no iba a estar allí, me la voy a encontrar allí. Y lo otro que dijo es, lo segundo es, mucha gente que yo pensé que iba a estar ahí,
Muy probablemente no los voy a ver ahí. Pero lo último es lo medular de lo que él dijo. Dice, y la tercera sorpresa es que yo, que jamás pensé que iba a llegar ahí, voy a estar allí. Es una maravilla que el Señor nos ha dado una esperanza, y una esperanza viva, dice la Escritura. Una esperanza de vida eterna. Entonces, el Salmo, por cierto, les decía, no respeta ni el orden, ni tampoco el 100% de las plagas mencionadas allá en el libro de Éxodo. Y con esto nada más quiero llamar la atención que algunas veces los escritores, aquellos hombres que fueron inspirados por Dios, usan los acontecimientos de la antigüedad y los recapitulan, no con un propósito meramente cronológico, ornamental, histórico, sino que tienen un propósito que tiene que ver con la vida del ser humano. Y esto, para los que estuvimos este año en aquel estudio de Apocalipsis, recuerdan ustedes que Juan, el evangelista, en el libro de Apocalipsis, toma las plagas antiguotestamentarias y les da una nueva presentación, refiriéndose para hablar del juicio venidero sobre todas aquellas gentes y sobre todos aquellos pueblos que han rechazado al pueblo de Dios, que han humillado al pueblo de Dios y que han rechazado el nombre de Jehová, para describir el juicio tan grande de Dios sobre aquellos que han oprimido a los escogidos del Señor. Solamente era una llamadita ahí, un pequeño paréntesis para los que estuvimos en ese tiempito, ¿verdad? Y me llamó la atención ese hecho de que el salmista tampoco recapitula las plagas en el mismo orden. Pero al final de cuentas, lo que él está haciendo una vez más es mencionar que estas maravillas de las que habla el Salmo tienen que ver con el milagro de la redención de Egipto, el milagro de la salvación de Dios sobre el pueblo de Israel, algo que hizo con mano poderosa. Finalmente nos vamos acercando hacia el cierre del Salmo, y en la siguiente sección el salmista ahora recapitula el cuidado de Dios sobre el pueblo de Israel en medio del desierto. Versículos 39 al 41 dicen: extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar de noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. Y nos añade el versículo 42, ¿por qué hizo todo esto el Señor? Ahora pensemos, ¿por qué alimentó al pueblo de Israel en el desierto? ¿Por qué los liberó con mano poderosa de Egipto? ¿Por qué preparó un camino para que ellos llegaran a Egipto y fueran alimentados allí, enviando a José delante de ellos? ¿Por qué sufrió José a manos de este pueblo y incluso de sus propios hermanos? ¿Por qué pasó todo esto que ha recapitulado el salmista? Porque dice el versículo 42, se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Jehová se acuerda, nuestro Dios se acuerda de su santa palabra. Permítame nada más mencionar algo. Esta sección del Salmo me hace pensar en lo siguiente: extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar de noche. Según esta versión del salmista, la nube tenía el propósito de protegerlos a ellos, y el fuego tenía el propósito de iluminar la vida, el camino de ellos por en medio del desierto. Pero no solo eso, lo que quiero llamar la atención es lo siguiente, verso 40, pidieron e hizo venir codornices. Ahora, el salmista aquí lo único que recuerda de ese hecho maravilloso es la bondad del Señor proveyendo para el pueblo, pero no nos habla de otros detalles de aquel acontecimiento. Cuando usted se va a los pasajes donde se relata esta historia, recuerde muy bien qué fue el tenor, cuál fue el común denominador del pueblo de Israel en esos acontecimientos.
Eso, no los escuchaba, hermanos, es que perdonen, pero yo necesito un poquito más, ¿verdad? Esa es la palabra. ¿Cuál fue? La queja. Una y otra vez venían a Moisés y a Aarón, se quejaban contra ellos y contra Jehová y decían: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Ahora, el Salmo 105 es un salmo maravilloso, pero le voy a decir algo: si usted quiere tener el cuadro más amplio, lo ideal es leer el Salmo 105 y el Salmo 106, porque el Salmo 106 justamente nos habla de eso, de cómo Dios fue fiel sobre un pueblo que fue constantemente infiel, incrédulo, rebelde. Y eso me llama la atención de este episodio: cómo a través del tiempo, a pesar de que el pueblo fue un pueblo quejumbroso. Decía Ernesto ahora que si algunos de nosotros a veces hemos preguntado por qué, y a veces nos da pena aceptarlo, aceptar que sí, hermanos, hemos preguntado por qué. Y lo que me llama la atención de estos acontecimientos, una vez más, ¿por qué Dios proveyó codornices? Porque se quejaron delante de Jehová. ¿Por qué el Señor proveyó pan del cielo? Se quejaron, aún del pan se quejaron después. ¿Por qué el Señor proveyó aguas a raudal en medio de sequedales? Porque se quejaron. Pero a pesar de que fue un pueblo quejumbroso, como Dios se acordó de sus palabras y de sus promesas que había dado a Abraham, el Señor proveyó, el Señor sostuvo y el Señor preparó todo. No estoy diciendo quejémonos, pero sí le puedo decir: si nos quejamos, si somos infieles, Dios sigue siendo fiel a sus palabras y a su promesa sobre nosotros. Siempre te ayudaré, le dijo al pueblo de Israel a través del profeta, recuerda: siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Ese es el Señor con nosotros. A pesar de que nosotros a veces seamos medio incómodos, medio rebeldes, y nos movamos un poquillo y nos sacudamos un poquillo, aún así Él siempre permanece fiel. Y por eso el Salmo entonces desemboca, ahora sí, con las dos últimas secciones. Una de ellas en los versos 43 y 44, donde dice: sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Y el verso 44, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. O sea, como Moisés le dijo al pueblo de Israel allá en Deuteronomio: cuando Jehová te introduzca en la tierra donde habrá sembradíos que tú no plantaste, cisternas que tú no cavaste, donde haya moradas que tú no edificaste, acuérdate de Jehová, le dice el Señor, le dice Moisés al pueblo de Israel, le dice el Señor a través de Moisés al pueblo de Israel: acuérdate del Señor. Y el salmista está haciendo eso, está recapitulando eso. Entonces vean una vez más, en la segunda sección que vimos allá, que termina en el versículo número 10, o el versículo número 11 más bien, recuerden, el salmista nos presentó el objetivo del salmo. ¿Cuál es? Recapitular que Dios prometió a Abraham una tierra. ¿Y cómo está terminando el salmo? Justamente con el pueblo de Israel entrando en esa tierra, porque Dios se acuerda de su santa palabra. El cierre del salmo entonces, el último versículo, la última sección, es básicamente una exhortación. Nos recuerda la exhortación del inicio del salmo para buscar el rostro del Señor, para que guardasen. ¿Para qué los introdujo Dios en aquella tierra? Según este versículo, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. El salmo nos recuerda que Dios es fiel a su palabra. Vemos en el salmo, mi hermana y mi hermano, a un pueblo que no era pueblo, si recordamos la historia. Porque Abraham, ¿quién era? Era un hombre sin descendencia.
pero a él se le dio la promesa. Y porque Dios es fiel a su palabra, entonces le dio descendencia. No solo le dio descendencia, cuidó a su descendencia. No solo cuidó a su descendencia, salvó a su descendencia. No solo salvó a su descendencia, toleró a su descendencia. No solo toleró, proveyó, guardó, cuidó, guió, iluminó el camino de ellos, porque él tenía un propósito que se había planteado. Y su palabra, la palabra de Jehová, es palabra fiel y poderosa. ¿Y qué nos dice el Salmo? Lo que el Salmo nos muestra es que Dios, cuando se propone hacer algo, nada ni nadie lo puede estorbar. Él es el Todopoderoso. Y por eso en otra parte de la Escritura dice: ¿acaso hay algo imposible para Dios? Nada. Y por eso hoy usted y yo, mi hermana y mi hermano, si volvemos a ver hacia atrás, no solo recapitulemos el 2021, porque ¿sabe qué? 365 días no son nada. Si sumamos todos los años de nuestra historia hasta el día de hoy y volvemos a ver hacia atrás, hay muchos acontecimientos maravillosos en su vida y en mi vida. Quizás ha habido dolor como el que experimentó José. Quizás ha habido opresión como la que experimentó el pueblo de Israel. Quizás hemos pecado como el pueblo de Israel murmuró y se quejó delante de Jehová. Sí, pero en medio de todos esos momentos difíciles de nuestra historia, Dios siempre ha estado construyendo su historia en nuestras vidas. Y por eso hoy usted y yo, cierre del 2021, hoy usted y yo somos invitados, como dicen los primeros versos, a alabar el nombre de Jehová. Alabemos su nombre, porque Él es bueno, por sus propósitos. Oremos un momento. Señor, yo quiero agradecerte, porque tu palabra nos muestra que tú eres el Todopoderoso, aquel que cuando se propone hacer algo, lo cumple. Primero, porque eres el soberano en todos los aspectos. Y segundo, pero preliminarmente, porque el Salmo así nos lo plantea, tú te acuerdas de tus palabras, de tus promesas. En la Biblia nosotros encontramos muchas promesas, muchas buenas palabras, palabras de bendición. Incluso, como en otro pasaje, le dijiste al pueblo de Israel por medio de tu profeta: yo tengo buenos pensamientos acerca de vosotros, pensamientos de bienestar y no de mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Así que de cara hacia un nuevo año que se nos presenta, mi Dios, nosotros podemos asegurar algo. No sabemos exactamente qué hechos, qué acontecimientos, qué cosas nos van a acontecer, nos van a venir en este año entrante. Pero una cosa sí es segura, mi Dios: fiel a tu palabra tú siempre serás. Y así como hasta hoy has sostenido nuestra vida, y podemos nosotros los que estamos aquí recapitular muchas y maravillosas cosas que tú nos has dado desde mucho tiempo atrás, Señor, sabemos, también abrirás el camino y también nos darás muchas y maravillosas cosas en nuestro futuro. Siempre, sobre todo, tu presencia con nosotros. La invitación del Salmo es que busquemos tu rostro, mi Dios. Así que yo creo que no importa lo que acontezca, lo que pase, dónde estemos, ni qué venga, ni qué no venga, ni qué alcancemos, ni qué perdamos. Lo más importante en todo momento, oh Dios, es buscar tu rostro y reconocer tu presencia obrando en cada uno de nosotros. Hoy lo hemos reconocido a través de los cantos, a través de las palabras que hemos conversado en este lugar. Pero por favor, como dice el Salmo, como dice la invitación de los primeros versículos, acordarnos de todas tus maravillas, oh Dios, y darlas a conocer también a aquellos que están a nuestro alrededor. Entre otras cosas, buscar tu rostro.
cantarte, oh Dios, exaltarte, invocar tu nombre, invitarte a ser parte de nuestra vida día a día, Señor. Entre otras tantas maravillas y cosas buenas que podemos hacer en nuestro futuro. Hasta aquí, Señor, podemos decir, tus maravillas han sido grandes sobre cada uno de nosotros. Te exaltamos, te bendecimos, hoy y siempre sea tu nombre alabado y adorado. Amén y amén. Amén. Bien, para ir cerrando nuestra actividad, vamos a correr los avisos. Axel, ¿ya los corriste mientras estábamos, verdad? Ok, perdón. Entonces, vamos a cerrar la transmisión, porque lo que vamos a hacer ahorita, mi hermana y mi hermano, es algo que no va a poder apreciarse en la transmisión. Entonces vamos a cerrar la transmisión aquí y nos vamos a quedar unos minutitos más ustedes y yo para compartir lo que vamos a compartir. ¿De acuerdo?